Estimados televidentes de La Trinchera, programa de fútbol que lo transmitimos por YouTube y ya estamos en el segundo año de este programa. Hoy con un invitado muy especial y muy particular, el cual nos honra, Óscar Botinelli, docente universitario, el cual nos honra en estar aquí con nosotros hoy, Óscar. Realmente. Bueno, muchísimas gracias, es un gran gusto estar en un lugar de una institución que es muy importante en la vida del Uruguay. Muchas gracias. Presidente de Factum, sí. También fuiste el secretario político del general Líber Seregni, sí. Desde el año 71 hasta el 87. Hasta el 87. Podríamos decir casi gran parte de una vida junto al general Y bueno, Líber Seregni. sí, claro, fue desde la formación del Frente Amplio hasta que, bueno, en determinado momento los caminos cambian y se separan, ¿no? Estuviste exiliado también en Buenos Aires. Sí, estuve en el 76 cuando detienen a Seregni ya definitivamente, pues Seregni fue preso el 9 de julio, pero sale al año y cuando lo detienen ya salen a buscar a lo que venía a ser el círculo chico de él, el coronel Sufriategui, Claro. el coronel Montañez y a mí. Y a mí le erraron, me fueron a buscar al campo y por esas cosas raras de la vida se me ocurrió, como el otro día tenía una reunión de mañana en Montevideo, en lugar de tomarme la onda de la madrugada, me voy ahora a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche cayó el ejército. Y de ahí tuve la puntería de terminar en Buenos Aires, que no era de los exilios dorados precisamente en esa época, ¿no? Óscar, hoy vamos a conversar un poco de la situación política actual que nos interesa, pero la pregunta que hace tiempo la tengo allí es que el sistema político uruguayo es muy presidencialista, digamos, ¿no? O por lo menos eso parece. Y tú como cientista político, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles ves tú que son las principales características que debe reunir una persona para liderar en el Uruguay? Bueno, por orden. El sistema uruguayo, en realidad, técnicamente, desde el año 34, es un sistema que se define como semiparlamentario. En general, en Uruguay hubo una desconfianza, la personalización del poder, que se expresó en que durante 15 años no hubo presidente de la República, sino un Consejo Nacional. La Constitución del 66 acentúa el papel del presidente en relación a la que había habido en el 34 y el 42. Pero a nosotros nos parece que lo que cambia la naturaleza política, esto no es jurídico, fue que la reforma del 96 hizo toda una serie de modificaciones que le dio a la elección presidencial casi la elección de un autócrata, del que va a hacer todo. Claro. Al punto que vemos frases de candidatos que dicen, yo no voy a subir impuestos, yo sí voy. El presidente no sube ni baja impuestos, es el Parlamento. Claro. ¿No? Cuando el gobierno de Jorge Valle un hombre de un fuerte liberalismo económico, manejaba ideas muy rupturistas que no las pudo llevar adelante, porque no tenía mayoría parlamentaria, y uno decía, la gente eligió a Valle y le ponen palos en la rueda. Los palos en la rueda que el Parlamento no votaba los proyectos. Es decir, se fue creando una mentalidad presidencial que en general no es el balotaje lo que la generó, sino que nosotros al final llegamos a la conclusión que fue el haber hecho un sándwich entre las internas y el balotaje. Y la elección de octubre, que debía ser la elección más parlamentaria, con toda la riqueza de partidos y sectores, terminó siendo una de las 3 etapas, porque no es la primera, la segunda vuelta, la primera ya es ahora el 30 de junio. Entonces, miren lo que se está en todos los medios, lo que dicen la gente, ¿quién gana? Pero no quién gana el Parlamento, quién gana la mayoría, no. ¿Quién gana la presidencia? ¿Qué persona es el candidato a cada partido? ¿Qué persona en octubre va al balotaje? ¿Y qué persona gana en noviembre? Entonces Uruguay pasó de un país muy desconfiado desde el principio del siglo XX, del presidencialismo y del personalismo,
a un país que se llevó, yo lo he definido como que estamos en un sistema hiperpresidencial. Y esto lleva a que se exija características difíciles, porque al final se está viendo otro tema, el mal uso de la palabra liderar. Liderar es conducir, y muchas veces lo que se está poniendo es alguien que no va a conducir, sino que tiene una buena captación de votos, puede ser un buen referente, pero no necesariamente un conductor. Conductor básicamente es tener pensamiento estratégico, Otra guía, cosa, claro. ¿no? Y ahí lo que se está viendo, porque esto ocurre en un periodo de cambio muy fuerte de las comunicaciones. Yo estaba viendo el otro día un estudio interesantísimo. La suma total de los ratings de los informativos de televisión, si hace 20 años un solo canal tenía ese rating, el director del canal lo echaban, por lo bajo que es. Es decir, hoy toda la televisión equivale a los informativos al peor de hace 20 años. Claro. Uno mira, además es etario, ¿no? Ya los jóvenes, y se ve, por ejemplo, en la Facultad de Información y Comunicación, ni miran televisión me refiero a los canales clásicos, ni radio. Más bien se escucha estas cosas, podcast, streaming. Sí, sí. Y entonces eso ha, por un lado, pluralizado mucho y creado además una ansiedad de la noticia impactante y de baja reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos discutiendo en los últimos tiempos? Si alguien se acuesta con alguien, si alguien dio un codazo. Ahora, cuando uno pregunta la preocupación de los uruguayos, no aparece ninguna de esas. Claro. La preocupación básica hoy ya dominante es la seguridad. Seguridad. ¿No? El tema de la delincuencia, del narcotráfico, es la preocupación de la mitad, la primera preocupación de la mitad del país. Y yo, ¿cuáles son las 5 preocupaciones? El 85%. Una cuestión... No, y después, sí. y después la economía personal o familiar, en los hogares. No, pues no la economía, cómo está el déficit fiscal. Si puedo llegar a fin de mes. La relación ingresos y precios. Y la relación ingresos y precios, es decir, el llegar a fin de mes, ahora ha quedado como el segundo problema, superado por seguridad. Pero también, sumando los dos, es más del 80-90% claro. De la primera preocupación de los uruguayos. Y después ya vienen temas de atención de la salud, de la educación. Es decir, todos estos temas que generan los titulares no es lo que determina la preocupación de la gente. Y este es un tema importante como no solo los grandes medios, sino las propias dirigencias políticas ponen foco en cosas que no es lo que le importa a la gente, ¿no? Y que esto puede llegar a, dicho en extremos, al que se vayan todos, ¿no? Cuando la gente empieza a sentirse claro. No representada porque el voto le hicieron fraude, no, porque yo voto lo que hay, pero eso no me satisface, ¿no? Ese es un riesgo que estamos teniendo a largo plazo, ¿no? Hay un tema que me preocupa, que es el siguiente. Se han dado una serie de hechos que han movido o no el tablero político. Estoy hablando de casos Penedès, Mercé, Salto Grande, que lindan en problemas morales, éticos, de corrupción. Y ahora apareció en esta semana el problema de esta denuncia con Orsini. ¿Se está judicializando la política? Bueno, la política uruguaya, yo encuentro como inicio de la judicialización la segunda mitad de los 90, lo que se llamó la ofensiva Baguala con Luis Alberto Lacalle. ¿Ah, sí? Es la primera vez que se sale de los carriles políticos, temas que antes hubiera dado lugar a debates parlamentarios, interpelaciones, a manejarlo como un tema judicial. Y tenuemente de aquel momento se está viendo un avance. Yo creo que el tema Sendic fue una segunda etapa. Le ocurre con el caso Sendic que es interesante cómo funcionan estos operativos además. Se
Sendik tuvo una gestión bastante cuestionable. Realmente ANCAP tuvo que ser capitalizada, hubo un mal control del dinero. Pero en definitiva, lo que lo tira abajo no es el informe sobre cómo ha sido la gestión de ANCAP, sino cómo usó la tarjeta de crédito, qué compró. Y entonces se termina en lo chico haciendo. Antes se hubiera terminado una interpelación y pedido renuncia por la gestión. No. Acá era porque dijo que tenía un título que no tenía, y mintió y se enredó, y porque usó una tarjeta que estuvo mal, no se está defendiendo. Claro. Pero lo micro es lo que llevó a lo grande. Y esto se fue agrandando y estamos viviendo un proceso donde todo termina en lo judicial. Creo que ahí, de alguna manera, todo el mundo ha aportado su granito de arena en judicializar la política, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Y yo creo que cuando la política se judicializa, es un fracaso el sistema político. Porque quiere decir que el sistema político como tal, sistema político, estoy hablando sobre el Parlamento, los partidos, la gente. No se siente que resuelva. O no se pone a resolver y a buscar las soluciones, claro. Y termina tirando la pelota a una cancha ajena, que es la cancha del Poder Judicial. Y creo que la reforma del Código Penal, que fue muy fuerte, en general los penalistas son muy críticos, y yo soy crítico desde el punto de vista filosófico, digamos, porque el nuevo Código Penal está basado muy en el modelo que podemos llamar liberalismo individualista, con el papel del fiscal como una especie de cowboy, que es que además no tuvieron la prudencia al crear esta institución de poner las mismas limitaciones que tienen los jueces, y entonces terminan siendo grandes actores mediáticos. Esto que los fiscales dejen las fiscalías para entrar en la política es una señal un poco complicada. No se daba en el país que un juez entrara en la política al dejar la carrera judicial. Creo que esto también está contribuyendo porque termina siendo como partidos partidos en el sentido de match, claro. De combates políticos, tomando a la justicia o las fiscalías como la cancha para dirimir el tema, ¿no? Ahora, te he escuchado en más de una oportunidad, tú dirás si estoy equivocado, que tú planteas que la gente o la opinión pública está tomando los hechos de corrupción como un tema de los políticos. Sí. ¿Es así? Bueno, en gran medida sí, porque en cuanto se ataca de unos contra otros y hay una réplica, es el riesgo de que todos son iguales. Sobre todo tengamos en cuenta esto. Hay núcleos muy duros y grandes de los dos bloques, digamos. Obviamente esos le van a dar razón a los suyos. Lo que importa es toda esa gente que tiene pensamiento más crítico, que ojo, que tenga pensamiento crítico no quiere decir que sea políticamente independiente. Puede ser una persona adherida o por lo menos claramente simpatizante de un partido político, pero que no es incondicional, que basta que le digan algo para que considere que esté bien. Y ahí llega un poco un cierto hartazgo de estas cosas, ¿no? Aún así, sí, hay casos de los que ha habido últimamente que tienen repercusiones muy fuertes, como por ejemplo todo lo ligado a Marcet en la segunda etapa, porque realmente la primera etapa, que es cuando realmente salta el tema del pasaporte, no tuvo el impacto que esto último, que genera nada menos que la renuncia del ministro de Interior, ministro de Relaciones Exteriores y la mano derecha del presidente de la República, ¿no? Y eso tuvo impacto, pero además porque tiene impacto en relación a una temática que está creando mucha angustia a la gente, sobre todo sectores populares, de barrios que están siendo invadidos por el narcotráfico, ¿no? Y por la inseguridad. Entonces ya no era un tema ajeno a su vida, sino un tema que, acá hay un tema Marcet de documentos, pues esto es narcotráfico, esto que está pasando, que oyen todas las noches algún tiroteo, que aparece un muerto, que hay amenazas, ¿no?
toda esta red que se ha generado con el tema, ¿no? Tema que no se le ve salida a corto plazo. Bueno, yo no quiero hablar del tema porque para eso hay que ser especialista. Por eso pero digo, la sensación que da veo que hay es que estos temas, complejidades. una vez que entran, son muy difíciles de salida. Y no se olvide que el problema que tiene el narcotráfico, o las mafias, no necesariamente tienen que ver con narcotráfico, es que manejan un volumen de dinero neto, libre de impuestos, ¿no?, que permea cualquier institución, ¿no? No se olviden que Pablo Escobar, el célebre jefe o principal del cártel de Medellín, llegó a él personalmente a ser elegido diputado. Sí, sí, claro. Que fue considerado además el gran error de él. Estaba más protegido si financiaba campañas para elegir diputados que le respondieran que haber puesto la cara a él. Pero estas cosas y creo que el problema más grande no es que financia campañas electorales, el problema es que penetra las instituciones. Absolutamente. Entonces, son temas extremadamente difíciles de resolver, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que he observado últimamente. Por ejemplo, hoy leía un periódico, el cual se decía, bueno, se está estudiando, se está viendo cómo ha impactado la comunicación tal. Se habla de que los partidos le están dando una importancia capital a una suerte de agencias de comunicaciones. Sí. ¿Es así? Sí. A ver, yo no quiero ponerme demasiado académico para aburrir, pero acá hay un fundamento teórico. Hay dos concepciones grandes en materia electoral. Una, que lo electoral es un mercado, ¿no? El mercado electoral. Y por lo tanto que sigue las reglas del mercado. Esto está basado en lo que podemos llamar la teoría del liberalismo individualista, que como tiene como eje geográfico, digamos, Estados Unidos, acá llega más del lado de Alemania, de España, o de una parte de Alemania, la Fundación Adenauer, por ejemplo. Y claro, si es un mercado, en definitiva no es tan distinto vender yerba que vender un candidato. Y muchos consideran que la pertenencia a un partido político es lo mismo que la fidelidad a una marca de yerba, ¿no? Yo no sé por qué, desde que me desexilié, compro siempre la misma marca de yerba. Y si me preguntan por qué, no tengo una sola explicación. Claro. ¿No? Yo tomo esa marca y solo esa, y cuando una vez, durante un tiempo no la vendían en los supermercados porque se habían peleado, iba, buscaba el almacén que la vendiera. Claro. Pero eso es la yerba, ¿no? Los partidos políticos son otra cosa. Hay otra teoría, que es la que adherimos nosotros, que consideramos, primero, que el voto no es lo principal, sino lo segundo. Lo principal es la adhesión política, que se expresa en el voto, ¿no? Pero el tema es una adhesión política que va más allá de la instancia del voto. Es el acercarse, identificarse o pertenecer a un partido, una corriente política que tiene una visión de mundo, de sociedad, como la de uno. En esto quiero aclarar que uno no es ingenuo, porque dicen, pero la gente dice cualquier cosa. No. Uno agarra un paisano en medio del campo y habla largo y uno se da cuenta de lo siguiente. Tiene problema estructural el pensamiento. No puede hacer una conferencia, 1, 2, 3, 4. Tiene tremenda dificultad para verbalizar. Ahora, tiene muy claro cuando uno logra, que si quiere un país que sea altamente competitivo o solidario, si quiere que todo sea privado o quiere que haya un Estado que lo proteja, o al revés, cree que el Estado lo aplasta. Esas cosas la gente le puede costar expresarla, pero a veces digo que lo que se confunde es que los que tenemos dificultad, porque nos enredamos, somos los intelectuales, pero el hombre común, no tan intelectualizado, no tan politizado, tiene bastante claro. Y por eso en Uruguay el voto en grandes bloques no tiene tanta variabilidad, porque la gente adhiere a grandes concepciones políticas, por el sentido, ¿qué país quiero? ¿No? Uh-huh. Es verdad que cada vez hay un poco más confusión,
Y por ejemplo, el Frente Amplio básicamente basa sus documentos de por qué perdió en muy pocas cosas, exceso de soberbia, alejamiento, de la base. pero y mucho énfasis en la comunicación. Ahora, cuando uno analiza que el Frente Amplio pierde con claridad en determinadas... Bueno, acá hay otra diferencia que tenemos. En general, quienes tienen la teoría liberal individualista consideran que el nivel socioeconómico es un tema que tiene que ver casi con la capacidad de consumo de las personas. Que es muy bueno esos indicadores para estudiar investigación de mercado. Nosotros creemos en algo que podrá ser dinosaurio, que se llama clases sociales. Claro. Y la clase social no es solo lo que gana una persona. Tiene que ver cómo la persona se inserta en el ámbito de producción, en el medio de producción del país. De producción de bienes, de producción de servicios del país. Y la clase social no es un tema mecánico, es un tema de cultura, de la gente sentir que pertenece a una clase social, y cada clase social tiene estructuras de valores diferenciadas y implica asumir los valores de esa clase, que no solo son alto, medio y bajo, también dentro del medio no es lo mismo el que es un trabajador empleado, asalariado, del que trabaja por su cuenta o del que... vive en la economía informal. Bueno, sí. Claro. No, informal o formal, que también es otra división. Claro. ¿No? Y también del que trabaja por su cuenta con empleados, que puede ser una empresa chica, digamos. Sí. Son mentalidades que en determinadas cosas se juntan, pero en otras no. Y el Frente Amplio nosotros tenemos bastante identificado que las dos grandes segmentos de pérdida está en las capas medias independientes, es decir, de las personas que trabajan por su cuenta, pero con cierta formalidad en la forma de trabajo, o con empresas chicas. No nos olvidemos que cuando se funda el Frente, y lo mismo pasa en el 84, los tres puntos centrales, el Frente les llama coordenada E, F y M. Es decir, el que tiene como eje el Cerro, La Teja y Pocitos, Punta Carreta. Y votaban igual. Y tenía la misma potencia movilizatoria. Hoy la votación del Frente Amplio en la zona de la costa es menos de la mitad que en el Cerro y en La Teja. Y perdió ya varias veces el municipio CH. ¿No? Después perdió el E y después el F. Y el F tiene que ver con qué. El E es muy complicado porque es Carrasco, pero Carrasco puede tener desde lo más rico del país a lo más pobre del país. También. Y electoralmente hay que clasificarlo como un municipio más bien pobre, porque la cantidad de votantes son más los que viven a la Cruz de Carrasco, hacia ahí para arriba, que los que viven en la costa. Y el F agarra el eje de Camino Maldonado, Maroñas, Curva Maroñas, Cuchilla Grande, claro. ¿No? Entonces ahí es donde hay la mayor economía informal, digamos. Y ese es el otro sector, lo que técnicamente le llamamos en una concepción europea el subproletariado, ¿no? Es decir, que está fuera de estructuras más formales de trabajo y vive, yo digo, la vida a la intemperie, no es que no tenga dónde dormir, sino que su vida es permanentemente un riesgo todo el tiempo, que no tiene casi asideros, y que, como está demostrado desde hace más de un siglo, estos sectores tienen una seria dificultad de organización por sí mismos y necesitan alguien que los lidere. Ese liderazgo puede ser de una institución, puede ser de un partido político, puede ser de una gran figura. Normalmente tienden a la búsqueda del gran caudillo que los proteja, que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, ¿no? Pero necesitan una protección. Y ahí el Frente Amplio fue el gran derrumbe que tiene entre el 14 y el 19. El Frente nosotros hemos cuantificado que desde el 4 al 19 pierde 400.000 votos. Lo que pasa es que en el medio fue ganando también. Sobre todo en el subproletariado el Frente no tenía tanto voto antes del 2004, gana en el 2004 y sigue aumentando hasta el 2014. Un temita que ahí no nos interesa. Me enteré que te gusta el ajedrez. Sí. Bueno, y que imagino
que ese juego tan interesante, ¿no? Lo debes utilizar también para tu análisis de las estrategias políticas, seguramente. Y hay una pregunta muy concreta que me encantaría que Botinelli nos la dijera. A lo largo de tu historia, que por cierto es muy rica, ¿cuál fue la mejor estrategia que has visto? ¿La estrategia política que has visto ¿En mejor? Uruguay? Sí, en Uruguay. Yo creo que ha habido varias. ¿Sí? Y hay que tener cuidado porque hay estrategias que cuando se hacen parecen muy buenas y luego el balance con el tiempo uno ve que había errores. Por ejemplo, ahí ubico la reforma del 96, que pareció una buena jugada de los partidos tradicionales y terminó siendo muy negativo para ellos. Digo, además de procesos sociales, vamos, no sacralizar lo formal, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando se estaba haciendo la reforma, dije, cuidado que están de aprendices de brujo, que están desatando fuerzas que no van a poder controlar y que no se sabe en qué termina. Eso creo que son de las estrategias fallidas. Yo creo que las grandes estrategias de largo tiempo, bueno, hay que tener cuidado con lo que es estrategia y lo que es visión de país. Sin ninguna duda el vallismo como elemento de construcción de país, que fue más allá del Partido Colorado y de Valle, permeó una concepción de país. Fue muy exitoso. Más allá de errores, de fracasos, Claro, de etapas duras, no es cuestión esto fue bueno, no hubo errores, no. Fue una etapa, Uruguay tiene una socialización donde gran parte de la izquierda uruguaya, más allá de abrevar en fuentes teóricas distintas, de alguna manera se consustanció con esa visión del país vallista y una herencia de ese país, porque incluso hay cosas importantes que no fueron hechas propiamente por los vallistas. No nos olvidemos que fue un país que en medio del auge neoliberal, en el periodo militar, los propios militares defienden la permanencia de las empresas del Estado. Y eso es una herencia de construcción de país. Todavía hoy, bueno, el presidente de la República lo señala como unos déficits de su gobierno, que no tuvo la fuerza para convencer, para desmonopolizar ANCAP. Lo que quiere decir que mientras en otros países se arrasó con todo lo que podía hacer el dominio del Estado, acá sigue siendo, bueno, pueden hacer cosas que afecten a ANCAP, que afecten a Antelo, que afecten UTE. Pero siempre es un problema para ellos. Pero siempre es un problema que además se tiene que negar que eso lo afecta. No, esto es por otra razón. UTE está defendida, Antel está defendido, ANCAP. Yo creo que esa estrategia y pensamiento país. Yo creo que la salida institucional del Uruguay, que es muy controversial, y capaz que lo veo así porque estuve en medio de todo eso, fue una de las joyas de ajedrez del Uruguay, donde Sereñi, del lado de Sereñi en particular, porque se logró una salida que tiene, por supuesto, muchas cosas pendientes, es decir, las salidas no son perfectas, pero se hizo una salida de muy bajo costo y relativamente rápida. Y fueron piezas muy bien manejadas, que permitieron del 80 al 84 salir en algo que parecía difícil salir sin un costo mucho mayor, sin algo muy grande de mayor violencia o cuota de sangre. Pues el tema era eso. A veces hay que medir no lo que quedó pendiente, que quedan cosas, ¿no?, sino lo que se evitó. Y acá, si la dictadura no encontraba una salida, lo que hubiera venido hubiera sido terrible. Porque no hay cosa más brutal que alguien que tiene la fuerza y se siente débil, y solo con la fuerza se puede mantener. León herido. ¿Eh? El león herido. Claro, el león casi moribundo, herido y casi moribundo. Y eso se evitó, ¿no? Estamos llegando al final del programa y me muerdo por hacerte dos preguntas. Por supuesto que no te voy a comprometer a que digas quién gana las elecciones nacionales, pero sí que se ven muy parejas. Bueno, por ahora te quiero hacer un último comentario referido al anterior, porque tiene que ver con fútbol. Entre los errores que a mi juicio comete el Frente,
es que la política social fue excesivamente consumista y asistencial. Es decir, la contribución que daban las personas, que sí efectivamente la sacó a una gran mayoría de personas de situaciones bastante duras, era que eso se mantenía en la medida que hubiera permanente provisión de dinero para que se sostuviera esa situación. No fue estructural. Para nosotros se saca a la gente de la pobreza, incluso usamos en algún momento un concepto duro, dijimos, el Frente está sacando a pasear a la gente fuera de la pobreza. Pero la gente sale de la pobreza, en primer lugar, si tiene un hábitat que lo saque de ello. Y lo segundo, que fue muy asistencial en el sentido, doy, sin contrapartida. Y esto, si bien es una crítica que hace mucho desde un ángulo conservador, a esa gente le dan porque son haraganes y no quieren trabajar. Eso es una concepción. Pero hay otra. Si la gente no aprecia lo que recibe porque no hace para recibirlo. No se empodera de la conquista. ¿No? Y por eso digo lo de Fugman en el sentido, y ojo que lo digo en otros lados, no porque esté acá. No, ya sé. Porque resume varias cosas. Uno, el punto de vista estructural, lo que es la vivienda como un elemento central. Un individuo que gana muy poco dinero y que está galeando para llegar a fin de mes, si tiene la casa, tiene una seguridad de vida que no tiene, aunque esté menos galeando, si puede quedar fuera, que lo echen de donde está viviendo, ¿no? O que tiene que vivir en un asentamiento que tiene calor en verano, lluvia en invierno. ¿No? Bueno. Lo segundo, porque es una ayuda del Estado, porque generalmente han sido préstamos muy generosos, no siempre, pero como política global de la construcción de vivienda, pero donde hay una contrapartida de quien recibe, pone su esfuerzo y lo pone en forma colectiva, es decir, no es que a cada persona haga cola y yo le doy, sino se construye un conjunto, un colectivo que se forma como colectivo, con todos los problemas de los colectivos, vamos a no idealizar nada. Ciertos y errores. Y con errores y con peleas y lo que sea, pero que genera una cultura colectiva. Entonces, me parece que como un déficit que tuvo el Frente en materia de políticas sociales, que no apostó, no digo a lo de que hace Fugman necesariamente, a los valores y concepciones sociales que representa Fugman, que no es solo poner ladrillos para hacer casas, porque no es lo mismo la concepción de una cooperativa de ayuda mutua que una de ahorro y crédito, por ejemplo. Sin duda. ¿No? ¿Por qué? Porque o la adjudicación de viviendas por la Agencia Nacional de Vivienda mediante sorteo a personas que no se conocen entre sí, que pueden después construir un colectivo. Uno ha visto ese fenómeno, ¿no? Se da. Pero es distinto ese colectivo construido para construir, ¿no? Quería marcar esto porque estoy en un lugar que me parece importante, no solo como institución, como concepción, ¿no? No, sobre la elección el tema es el siguiente. Claramente el Uruguay demuestra una cierta estabilidad en dos grandes áreas. Se vio en el balotaje, se vio en la LUC. Claramente nosotros estamos viendo que la coalición de gobierno, coalición republicana como se llama ahora, está más débil que en el 19, el momento que la cifra más alta que nos está dando ahora es 47% ya con todos los indefinidos definidos, y obtuvo el 54%. Una caída de 7 puntos no es menor, y el Frente Amplio con el 43% implica un crecimiento muy grande. La coalición republicana tiene varios problemas estructurales. El primero, que no es un partido, y acá no quiero derivarme mucho, pero el Frente de una vez por todas deje de hablar de que es una coalición, porque no lo es un partido. Partido complejo, federativo, con corrientes, pero ninguna coalición, por definición, en el mundo, tiene afiliados que eligen, que tiene congreso, que tiene plenario, que tiene mandato imperativo, que tiene tribunal de disciplina. Las coaliciones son partidos independientes que coordinan cosas. Claro. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Que el que vota al Frente Amplio vota al Frente Amplio. Del otro lado no votan en la coalición, votan el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, el Partido Independiente. Y no va el conjunto al balotaje.
va uno solo, que fue y seguramente va a ser el Partido Nacional. Y eso determina, lo vimos en la elección pasada, el Partido Colorado saca el 12%. 3 de ellos, la cuarta parte, 3 de 12, votan la fórmula Martínez. Y de Cabildo Abierto, que saca el 11%, 3 votan la fórmula del Frente. Entonces, la debilidad está que el que va al balotaje, pero no fue coyuntural, pasó, en aquel momento era solo la suma de partidos tradicionales, Valle sacó 3 puntos menos que la suma blancos y colorados. Luis Alberto Lacalle, mucho menos todavía, y Lacalle Pou en el 14, mucho menos. Es decir, este es un fenómeno estructural que no se siente reflejado. Este es un primer elemento de debilidad que hace que una ventaja, por ejemplo, que nos dio la última encuesta de estimación de votos de 4 puntos de la coalición republicana sobre el Frente, de ninguna manera asegura que esté arriba en una definición del balotaje. Más bien, potencialmente, uno diría, mirando la cifra del 19, lo mejor que está la coalición es igual que el Frente, si no está más abajo, en el balotaje. Los datos hay que saber leerlos. Y la otra debilidad estructural, que en el Parlamento el Frente es uno solo y los otros son 5. Y por el juego de adjudicación de bancas, la posibilidad que con más votos tenga igual o menos bancas existe. Por ejemplo, con la estimación de votos que hicimos, nos da que pese a que la coalición da 4 puntos encima del Frente, como no es una sola cosa, sino una suma de partidos, hoy nos estaría dando un empate en el Senado, donde el que define es el que se agrega al Senado, que es el vicepresidente, el que gana la presidencia de la mayoría. Y en diputados sí, lo que nos está dando es que ninguno estaría con claridad con una mayoría en la Cámara de Diputados, porque además hay otros partidos fuera de los dos bloques. Entonces es bastante rico la situación, pero claramente el Frente llega con una potencia que podrá ser mayor o menor, pero superior a la que tuvo en el 19, que fue sin duda su peor momento. Y la coalición republicana, ojo, no llega mal, cuidado con mirar las cosas a un solo lado, el presidente tiene un apoyo importante, menor al que creen los suyos. Pero que le da un soporte, un sostén bastante importante, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Sabés que esta es tu casa también. Para nosotros es un orgullo poder y nos encantaría seguir mucho tiempo más conversando. Entonces, muchas gracias y te vamos seguramente a volver a invitar. Cómo no, muchas gracias, a las órdenes, a todos ustedes, a todos los amigos de Fugman y de las cooperativas, ¿no?